Hola muchachos, yo soy la profesora Carmen Deyanira González. Vamos a continuar con el tema de ácidos nucleicos. En esta oportunidad vamos a hablar de una propiedad esencial del material genético para hacer copias exactas de sí mismo. Es un proceso conocido como replicación del ADN. Nos vamos a centrar en los mecanismos de replicación descritos en bacterias, en especial el de Escherichia coli. En el caso de los organismos eucariotas, estos mecanismos varían y vamos a mencionar algunos aspectos brevemente. La replicación, vamos a definir lo que es la replicación del ADN. Ok, la replicación es un proceso que permite al ADN duplicarse, es decir, sintetizar una copia idéntica de cada hebra de la doble hélice. Por lo tanto, la replicación es lo mismo que decir síntesis de ADN. Vamos a ver que a partir de la doble hélice del DNA original o parental, se obtienen entonces dos moléculas, dos doble hélices idénticas, copiadas, recién sintetizadas. ¿Dónde ocurre el proceso de replicación? En la célula procariótica, ocurre en el nucleoide. En la célula eucariótica, la duplicación del material genético ocurre en el núcleo. Ahora bien, la replicación es un proceso que ocurre solo una vez en cada generación celular. En la mayoría de las células eucariotas, este proceso ocurre durante la fase S o fase de síntesis y conduce a la mitosis. En el caso de la formación de los gametos humanos, se conduce a la meiosis, puesto que los gametos contienen la mitad de la carga genética. La replicación del ADN entonces garantiza que en el proceso de división celular, cada célula nueva lleve la información genética completa. En la clase de estructura del material genético, vimos que Watson y Crick predijeron en su modelo de la estructura tridimensional que cuando la hebra de ADN se replica, cada hebra actúa como un molde para la formación de una hebra complementaria. Y esto era gracias a la interacción de las bases nitrogenadas. Adenina siempre se emparejaba con timina y citosina siempre se emparejaba con guanina. Recordemos que ellas forman puentes de hidrógeno. Por lo tanto, la cadena parental, entonces, señalada aquí en color azul, sirve de molde para la síntesis de nuevas cadenas. Entonces, decimos que la replicación está determinada por complementariedad de bases. Cada hebra parental sirve de molde para la síntesis de la cadena nueva complementaria. Si esta es la parental, la síntesis de la cadena nueva se hace entonces guiándose por la cadena parental. Además, la replicación es semiconservativa. La doble hélice del ADN se abre y cada una de las cadenas sirve como un molde para que se sintetice una nueva cadena. En la primera generación, las moléculas hijas contienen una hebra parental, señalada aquí en azul, que sirvió como molde, y una nueva hebra recién sintetizada, señalada acá en color rojo. Ok. Otra característica de la replicación es que siempre procede o comienza a partir de un origen de replicación. En el caso de las células procariotas, en el caso de Escherichia coli, el origen se llama ORI-C. Ok, cuando se abren las cadenas en el origen de replicación, fíjense acá, se forma una burbuja de replicación. Los dos extremos de esta burbuja forman una estructura que conocemos como horquillas de replicación, se forman como una Y. ¿Okay? Por lo tanto, la replicación puede ocurrir en ambas direcciones, hacia la derecha o hacia la izquierda. En el caso de los cromosomas lineales, cromosomas eucariotas, hay varios puntos o varios orígenes de replicación. Y por lo tanto, la replicación entonces procede a partir de varias burbujas y horquillas de replicación. El inicio de la replicación en el cromosoma de una célula procariota como Escherichia coli
requiere de la participación de un conjunto de proteínas y de enzimas. La replicación, como ya acabamos de mencionar, comienza en el origen de replicación, en el ORIC, que es una región aproximadamente de unas 245 pares de bases, más o menos, ¿no? Entonces, allí ocurre la apertura de las cadenas, ¿ok? Y lo primero que pasa es que una proteína denominada DNA se une a una secuencia en la doble hélice del ADN y hace que un segmento de ADN allí, que es rico en nucleótidos de adenina y timina, aproximadamente de una longitud de 45 pares de base, se separe en dos hebras simples. La unión de esta proteína DNA va a reclutar a otras proteínas, entre ellas recluta a la DNA B, que es una enzima con actividad de helicasa. Esta enzima lo que va a hacer es que va a separar la doble hélice de ADN, rompiendo los puentes de hidrógeno que las unen, a medida que avanza la horquilla de replicación en ambos sentidos. Fíjense que acá hay un complejo que incluye la DNA B y aquí está exactamente el mismo complejo, de manera que uno procede en dirección de una horquilla y el otro en dirección de la otra horquilla. A medida que se separan las dos cadenas de la doble hélice, se unen entonces unas proteínas de unión a ADN monocatenario, o sea, de hebra simple, que van a evitar que el DNA se vuelva a unir y forme una doble hélice. Por otra parte, tenemos que la síntesis de ADN siempre va a requerir, siempre requiere la síntesis previa de un cebador de ARN o primer. Este cebador es sintetizado por una enzima denominada primasa o DNAG en el caso de Escherichia coli. Todas estas proteínas van a formar un complejo de iniciación denominado primosoma, que es el que da lugar a la fase de inicio de la replicación. Posteriormente, entonces, se va a unir la enzima ADNA polimerasa 3, que en este caso es la encargada de llevar a cabo la síntesis o polimerización de las cadenas nuevas de ADN. Aquí es importante señalar que esta enzima ADN polimerasa 3 tiene una alta procesividad, es decir, ella puede polimerizar, o sea, puede unir hasta 9000 nucleótidos por minuto por molécula. Eso quiere decir que tiene una alta procesividad o una alta eficiencia de trabajo, por decirlo en unas palabras sencillas. No obstante, también es importante indicar que en ocasiones se producen errores en este proceso de polimerización. Si esos errores no se corrigen, pueden alterar la secuencia de los genes. Para esto, las células tienen distintos mecanismos de reparación del ADN. No los vamos a ver acá en esta clase, pero sí quiero y es importante que lo tengan presente. Ok. La enzima ADN polimerasa, en el caso de coli les mencioné que era la enzima ADN polimerasa 3, utiliza como sustratos desoxirribonucleótidos trifosfatos de adenina, citosina, guanina y timina. Y requiere también un primer o cebador de ARN que va a aportar un extremo 3'OH para formar el enlace covalente entre los nucleótidos. ¿Okay? De esta forma, la síntesis, vamos a ver acá, fíjense, esta es, digamos, una cadena parental de DNA. Este es el primer o cebador que aporta el extremo 3'OH y a partir de allí, la polimerasa que está aquí dibujada sobre estas cadenas va a sintetizar la nueva hebra de ADN por complementariedad de bases. Si en la cadena parental hay una timina, en la cadena nueva se incorpora una adenina, formándose dos puentes de hidrógeno. Si es guanina, se incorpora citosina y así sucesivamente por complementariedad de bases. De manera que la síntesis entonces está guiada por la cadena parental. Otra característica importante que tiene la replicación es que siempre se sintetiza la nueva cadena en dirección 5', 3'.
Recuerden esto. La nueva cadena se sintetiza en dirección 5', 3'. Acuérdense que la cadena de DNA tiene en el extremo 5' un grupo fosfato libre y en el extremo 3' un grupo OH libre. Ok, la ADN polimerasa entonces comienza la unión covalente de los desoxirribonucleótidos mediante un enlace fosfodiéster entre el grupo 3' OH que aporta el cebador en este caso y el grupo 5' fosfato del nucleótido que está entrando. Acá les puse esta imagen, imaginémonos que este es el cebador, lo que va a ocurrir es que se forma un enlace fosfodiéster acá con la llegada del nucleótido que se está incorporando en ese momento. Esta sería la cadena nueva y esta sería la cadena parental o molde que está sirviendo de guía. Acá les coloco también, fíjense, la estructura de la ADN polimerasa 3 de Escherichia coli. Fíjense que tiene como unas abrazaderas que están dibujadas aquí en azul. Eso vamos a ver más adelante cómo funciona. Incluso vamos a ver un video sobre el funcionamiento de esta proteína que parece una fábrica de síntesis de ADN. En el caso de células animales o células eucariotas, las DNA polimerasas son por lo menos 13 tipos diferentes que están identificados con letras griegas. ¿Sí? Entonces, de esta manera comienza la fase de elongación o alargamiento de la cadena, síntesis o polimerización. Ahora bien, si nos situamos en la horquilla de replicación que les explicaba antes, vemos que la horquilla avanza en esta dirección, ¿ok? Junto con la ADN polimerasa. Por lo tanto, vamos a fijarnos aquí en la mitad. Yo puse este círculo para indicar la mitad de la horquilla de replicación, que la tenemos aquí dibujada. Por lo tanto, la enzima debe ser capaz de replicar ambas cadenas al mismo tiempo. Si la horquilla avanza en esta dirección, vamos a suponer que es hacia la derecha, ¿verdad? Se abren las cadenas hacia acá. La enzima polimerasa que está acá sintetizando las nuevas hebras debe ser capaz de copiar ambas hebras al mismo tiempo. Ahora bien, para que la enzima pueda replicar ambas cadenas de la doble hélice al mismo tiempo, estas cadenas parentales tendrían que estar en la misma dirección. Y no es así, porque fíjense que una cadena va 3' en dirección 5' y la otra va en sentido contrario, es antiparalela, 5', 3'. Acabamos de decir que la síntesis de la cadena nueva va en dirección 5', 3'. Por lo tanto, si eso es así, esta cadena tendría que sintetizarse en esta dirección. Entonces, ¿cómo es posible que la polimerasa pueda llevar a cabo la replicación de estas dos cadenas si una de ellas está en la dirección, digamos, al revés? Entonces, esto significa que tiene que haber un mecanismo por el cual la enzima se acomode sobre las hebras y cambie la dirección de una de ellas, ¿verdad? En este caso de esta, para que ambas sirvan de molde y avance la replicación en una misma dirección. Vamos a ver. Se determinó entonces que lo que ocurre es que se forma un bucle de la hebra 5', 3', para que cambie de dirección. Aquí no están señalados los extremos, pero digamos que esta era la hebra que estaba 5', 3'. Entonces lo que ocurre es que se forma un bucle que voltea la hebra en esta zona y se cambia la dirección. Ahora la dirección de esta hebra es igual a esta otra hebra que se está copiando al mismo tiempo. Lo que ocurre entonces es que se cambia el sentido, se sintetiza un fragmento de ADN, el sistema este de abrazaderas que les mencioné antes de la enzima, trabajan como que si fuese una fábrica alando la hebra de ADN, se forma el bucle, se sintetiza un fragmento, se disocia el ADN,
se vuelve de nuevo a repetir este proceso. Y así se va sintetizando la nueva cadena en fragmentos denominados fragmentos de Okazaki, en honor al investigador que descifró este mecanismo de la enzima. ¿Okay? Entonces, fíjense, acá tenemos ya sintetizado un fragmento de Okazaki. Recordemos que la polimerasa requiere un primer o cebador que aporte un extremo 3'OH inicial para empezar la síntesis de la nueva cadena. Ese primer o cebador es el fragmento verde que estamos viendo acá. Fíjense que este es exactamente el mismo proceso que está ocurriendo acá, pero dibujado distinto para que podamos verlo de manera más simple. Delante de la horquilla de replicación hay una enzima girasa que lo que hace es que va a desenrollar los superenrollamientos que se van formando aquí delante de la horquilla a medida que la doble hélice se va abriendo. Ok, acá. Si nos ubicamos otra vez en la burbuja de replicación, esto es lo que está ocurriendo. Fíjense, nosotros acabamos de ver una mitad de la burbuja, es decir, una horquilla de replicación. Entonces, lo que está ocurriendo es que una cadena azul parental se está copiando aquí en rojo de manera continua, mientras que la otra azul parental, que va en sentido contrario, se copia también, se copia al mismo tiempo, porque ya vimos que se forma un bucle y esta cadena se voltea de manera que queda en el mismo sentido que esta, pero se copia entonces en fragmentos, fragmentos que se denominan fragmentos de Okazaki. Vimos también que siempre se requiere un cebador o un primer que aporte el extremo 3'OH. Son los fragmentos verdes que estamos viendo acá en el dibujo. En el caso de la cadena continua, solamente se requiere un cebador al inicio, pero en el caso de la cadena que se está sintetizando en fragmentos en forma discontinua, siempre cada vez que se va a sintetizar un fragmento se requiere de la síntesis de un cebador. Lo mismo está ocurriendo en la otra horquilla de replicación que avanza en el sentido hacia la izquierda en este caso. ¿Okay? A la hebra que se replica de forma continua se le denomina hebra líder o hélice líder, y a la hebra que se replica en fragmentos o forma discontinua se le llama también hebra retardada. Ok, ahora vamos a ver esos fragmentos que se están formando, fragmentos de Okazaki, deben de ser, se les debe eliminar el cebador o primer, debe ser sustituido por ADN, y posteriormente quedan unas mellas que deben ser selladas mediante un enlace covalente, un enlace fosfodiéster, catalizado por otra enzima. Veamos entonces aquí que actúa una DNA polimerasa denominada POL1. Lo que ocurre es lo siguiente. En primer lugar, la remoción del iniciador o ARN. Aquí el ARN está dibujado en color verde. Lo que ocurre es que la polimerasa 1 tiene actividad exonucleolítica, 5', 3'. ¿Eso qué significa? Que puede eliminar nucleótidos en esta dirección. Entonces remueve al cebador, ¿ok? Y lo segundo que ocurre es que esos ribonucleótidos son sustituidos por desoxirribonucleótidos o ADN, que es una hebra roja que estamos viendo acá. Esta enzima también puede hacer correcciones de prueba, o sea, si ocurre algún error, la enzima es capaz de retroceder, eliminar el nucleótido que se incorporó mal y seguir de nuevo con la reposición o digamos la síntesis del fragmento de ADN. Posteriormente, una enzima distinta, denominada enzima ADN ligasa, se va a encargar de unir y formar el enlace acá en estos que quedan como unos huecos o millas, ya vamos a ver. Ok, esos huecos o millas quedan debido a que las polimerasas no pueden unir dos cadenas de polinucleótidos. Recuerden que el sustrato de la ADN polimerasa
son nucleótidos trifosfatos que se van incorporando a una cadena creciente. Por lo tanto, ella no puede unir dos cadenas de polinucleótidos. Una enzima adicional, la DNA ligasa, cumple esta función y forma el enlace fosfodiéster. Entonces, lo que les quiero decir es que la DNA polimerasa no puede formar el enlace fosfato entre este grupo 3'OH y un grupo fosfato que no proviene de un nucleótido trifosfato. Eso lo lleva a cabo la DNA ligasa. Se forma entonces el enlace fosfodiéster y ya fue removido el cebador o primer y fueron unidos los fragmentos de Okazaki entre sí. Ok, finalmente, la replicación en organismos procariotas como E. coli termina cuando las horquillas de replicación se encuentran y se liberan dos cromosomas recién sintetizados. Se cree que están involucradas unas secuencias de terminación, pero a veces se ha visto también que la terminación es independiente de esas secuencias. Asimismo, veamos que la separación de las nuevas cadenas pueden requerir quitar superenrollamientos. ¿Okay? Entonces, es posible la participación de topoisomerasas, de enzimas que desenrollan las hebras que están siendo, que fueron sintetizadas. Yo los invito a que revisen en la bibliografía cómo es o cuál es el proceso de terminación en el caso de los cromosomas lineales, que es diferente, ¿verdad? Acá en el caso de un cromosoma circular, veamos acá, tenemos la cadena parental en color como gris oscuro o azul, la cadena parental 2 en verde, acuérdense que es un cromosoma circular doble hebra, y las nuevas cadenas de ADN que están sintetizándose aquí en gris claro. Cada uno tiene, o sea, el cromosoma circular tiene dos horquillas de replicación. Cuando ellas se encuentran, termina la fase de elongación y por lo tanto entonces se da la terminación de la replicación. En esta tabla tenemos un resumen de las características de las diferentes ADN polimerasas de Escherichia coli. Hemos mencionado la DNA polimerasa 1, en el caso de el reemplazo de los cebadores o primer por ADN en los fragmentos de Okazaki. Y mencionamos también la DNA polimerasa 3, que es la que tiene como función principal la síntesis o polimerización de las nuevas cadenas que están siendo replicadas. Fíjense que estas tres polimerasas tienen distintas actividades catalíticas, una actividad de polimerización o síntesis, actividad exonucleasa que puede ir tanto en el sentido 3' 5' como 5' 3', y eso les confiere la función de que pueden reparar, pueden ir hacia adelante y hacia atrás y remover un nucleótido cuando éste es incorporado de una forma incorrecta. En esta otra tabla pueden revisar las funciones individuales de cada una de las proteínas y enzimas que hemos visto que participan en el proceso. Tienen las proteínas de iniciación, la helicasa que desenrolla el DNA en cada horquilla de replicación, eliminando los puentes de hidrógeno. Tenemos las proteínas de unión a cadena sencilla que evitan que las doble cadenas se vuelvan a formar en una doble hélice. Tenemos a la girasa, que es un tipo de topoisomerasa que libera las tensiones generadas al abrirse la doble hélice. La primasa, encargada de sintetizar el cebador o al primer. La polimerasa 3, que sintetiza la hebra complementaria a partir del cebador. La polimerasa 1, que elimina los cebadores y los sustituye por ADN. También puede reparar errores cometidos durante la síntesis. Y la DNA ligasa, que une los fragmentos de Okazaki generando un enlace fosfodiéster. Otra diferencia importante entre eucariotas y procariotas radica en la maquinaria enzimática que se utiliza. En ambos tipos de células existe una gran variedad de proteínas y enzimas, como hemos visto, ¿okay? Pero en la mayoría de los casos tienen funciones similares. Sin embargo,
Las enzimas más complejas son las ADN polimerasas. ¿Por qué? Porque representan bastantes diferencias en cuanto al número y funciones que desempeñan en organismos eucariotas y procariotas. A continuación, les dejo este resumen general donde tienen cada una de las características de la replicación. Primero, está determinada por complementariedad de bases, es semiconservativa, procede a partir de un origen, está catalizada por enzimas polimerasas, tiene direccionalidad, siempre procede en la dirección 5'3', se divide en 3 fases, una fase de iniciación, elongación y terminación. Y requiere de otras enzimas y proteínas como la helicasa, primasa, las proteínas de unión a cadena sencilla, la polimerasa 1, la girasa y la ADN ligasa. Para finalizar, les voy a dejar un video bien simpático donde vamos a ver cómo funciona la ADN polimerasa 3. Vamos a ver si lo puedo colocar acá. Me salí, ya lo voy a poner. Ok, aquí está. Espero que lo disfruten. Utilizando animación computarizada basada en investigación molecular, ahora podemos ver cómo se copia el ADN en las células vivas. Estamos observando un ensamblaje de asombrosas máquinas bioquímicas en miniatura que separan la doble hélice de ADN y producen una copia de cada cadena. El ADN que se va a copiar ingresa en la línea de producción desde la parte inferior izquierda. La máquina molecular azul se llama helicasa. Hace girar al ADN tan rápido como un motor desenrollando la doble hélice en 2 cadenas. Una cadena es copiada continuamente y se puede ver desenrollándose hacia la derecha. Pero la situación no es tan simple para la otra cadena, ya que se debe copiar de forma inversa. Se extrae repetitivamente en ciclos y se copia una sección por vez. Son 2 nuevas moléculas de ADN.